Buenos días, bueno pues el vídeo de esta semana no va a ser un repaso, sino que voy a hablar de una cosa muy importante que ya me estoy planteando de cara a la temporada que viene, a la temporada de cría que viene, que son los errores y aciertos que haya podido cometer en la cría anterior, ¿vale? Bueno, pues yo creo que especialmente la cría anterior, la del año pasado, fue para mí una de las crías con mayores errores que yo haya podido cometer. Y yo voy a detallarlos en este vídeo un poco, pues para ver si alguno de vosotros os puede ayudar a no cometer los mismos. Básicamente el error es que hice muchísimos cambios, como ya sabéis los que me seguís desde hace tiempo, en la época de preparación para la cría. Una locura. Entonces voy a empezar a enumerarlos y ya pues me decís lo que os parece, pero yo creo que van por ahí los tiros. A ver, es verdad que la cría no me salió mal del todo, al final pude sacar suficientes mosaicos, que es la gama de la que menos he criado. Tengo mosaicos como para seguir criando el año que viene tranquilamente. Mirad además que tienen buen lico. Hostias, ese es un pedazo bicho, ¿eh? Bueno, pues tengo algunos mosaicos que tienen buena pinta. En los rojos, yo sinceramente estoy súper contento con lo que tengo. Yo creo... ¿Sabéis lo que creo? En lo único que no me he equivocado del año pasado es en la elección de las parejas para criar. Yo creo que es lo que mejor he podido hacer. Todo lo demás, yo creo que han sido errores. Bueno, todo comenzó por el primero de los errores, que bueno, fue para mí el protocolo de cría, este que yo hice, que los que me seguís ya sabéis cuál utilicé, y creo que fue una cagada. A ver, yo protocolo de cría, lo que he usado toda la vida ha sido horas de luz, ¿vale? Ya sabéis que yo tengo luces LED aquí, antes también las tenía, horas de luz, ortiga, que se la ponía a todos, machos y hembra, porque la verdad es que ahí yo no hago distinción. Y luego empezaba con el complejo vitamínico para las hembras, la vitamina E más selenio para los machos, la clásica, vitamina E más selenio normal de toda la vida. Y luego pues le daba calciocolina P un poquito a todos. Luego las cosas clásicas que yo solía tener en alimentación, que ahora hablaremos de ellas, y poco más. Pero mi protocolo de cría era horas de luz, ortiga, y como digo, vitamina E más selenio y complejo vitamínico para todos y un poquito de calciocolina P. Y ya está, y eso lo llevo haciendo mucho tiempo. Este año metí un protocolo de cría basado en productos naturales, pero que venían en botes, y puedes, o sea, yo sé que hay gente que le ha ido fenomenal con ellos y que no lo va a cambiar, y a mí me parece bien, perfecto. Yo este año voy a hacerlo como hacía siempre, y ya os he dicho lo que es mi protocolo de cría, se acabó, no voy a hacer ninguna cosa más allá de eso, ¿vale? Si veo que algún pajarito está malo, pues le trataré. Si veo que me apetece y puedo, haré una prueba, una analítica a todas las jaulas. Como están así en voladeras, pues lo que haré será coger unas muestras en cada una de las voladeras y llevarlas a analizar, y si tengo que medicar, pues medicaré. Eso es lo que yo voy a hacer este año como protocolo, nada más. Otro fallo, les puse pienso solo, nada más que pienso solo. No les puse pasta, no les puse ni siquiera grit, solo pienso. Yo creyéndome que el pienso, pues con eso era suficiente. Y yo, por lo que he demostrado, o sea, por lo que me he demostrado en mi realidad, en mi aviario, no es suficiente. Yo no sé si habrá otra gente que con el pienso solo le vaya fenomenal y los pájaros estén muy gordos. Los míos con el pienso solo no les he visto, como este año en la cría, yo creo que ninguno de flojillos a la hora de llegar la cría. Que ya digo que son muchos errores y son muchos factores, pero que yo creo que el pienso, solo pienso, no. Entonces, he vuelto a pienso, pasta con mogollón de semillas y de todo lo que les puedo poner, que ya lo visteis en el vídeo anterior, y el grit. Eso para mí es la alimentación que voy a seguir este año todo el rato. Eso no quita que el fin de semana yo le ponga el Fast Multipower con la pasta y con el germinado y toda la leche. Eso no quita que en la época de cría, cuando vea que hay parejas con pichones, les haga esa misma mezcla que hago el fin de semana. Pero que la dieta principal va a ser pienso, pasta con bastantes semillas y grit, eso va a ser así. Además que es más sencillo, ¿vale? No todos los días en precría tener que hacer el Fast Multipower con el germinado, eso es un coñazo. Y yo creo que al final tampoco ha resultado
muy muy bueno. Más cosas. Otro error que creo que cometí. Les metí Extol a saco, una burrada. No sé, hay un vídeo por ahí mío. No lo quito, yo no lo quito nunca. Si queréis lo podéis ver. Creo que le metí 15 gotas por litro o algo así, que muchos de vosotros, o alguno de vosotros me dijo, oye, yo creo que te has pasado. Pues sí, claro que me pasé. Vete a saber si eso no hizo... No creo, porque los rojos me han criado bien. Pero quizás sí que pudo afectar, me parece una burrada. Porque al final, lo que yo recomiendo para el Extol es que vayáis a ver un vídeo que hizo el compañero de Canarios Navarro, joder, que nunca me acuerdo de preguntarle cómo se llama, y es verdad que yo uso mucho su canal, porque el chaval, a mí me gusta cómo lo explica y cómo lo hace, y además se parece mucho al tipo de cría que yo hago, cómo los tengo. De hecho, al principio, cuando yo tenía el otro aviario, yo veía el suyo y veía el mío y me parecía que eran primos hermanos. Así que desde aquí le mando un saludo y os digo, tiene un vídeo de cómo usa el Extol que os recomiendo que lo veáis, porque con eso no os va a dejar ninguna duda. Huelga a hacer yo un vídeo cuando él tiene ese que es tan bueno. A mí me gusta mucho cómo lo tiene explicado el chaval. Echarle un ojo, ¿vale? Vamos, que yo ahora, hoy, les tengo con el Extol y está a razón de 4 gotas el litro, ¿vale? Que en teoría, si veis el vídeo suyo, son 2 gotas el litro. Bueno, pues yo le he metido 4 gotas el litro, como él acaba diciendo en su vídeo, y algún compañero más en comentario también le dice, y va muy bien. Pero de 4 gotas el litro a 15 como le metí yo, ojito. Así que el Extol lo ponemos como otro de los fallos que yo creo que cometí, junto con lo que os he dicho del protocolo y junto con lo que os he dicho del cambio tan brusco a pienso solo. Más cosas que considero que han sido un error. La mudanza. La mudanza, mudarlos en la época encima en que los mudé, error. La mudanza y cuando he criado yo con ellos. Porque estos pájaros estaban para criar en diciembre. Seguro. Yo estos pájaros les pongo a criar en diciembre por las condiciones de luz y demás, y como ellos están de maduros. Porque yo siempre suelo... Si veis crías anteriores, yo he criado en diciembre. Si es que yo el día de Nochebuena, antes de irme a casa de mis padres, ya estoy quitando huevos a veces. Bueno, me he pasado. Ya estoy poniendo nidos, vamos a decir, ¿vale? La mayoría de los años. Entonces este año es verdad que crié un poco más tarde, pero porque también se me juntó con la mudanza de aviario, y yo creo que eso de la mudanza les vino fatal. Muchos de ellos entraron en remuda, tenía antes mucha humedad, las condiciones cambiaron de humedad, de temperatura, no les pude poner la luz como yo quería desde el primer momento. Un rollo, pero un rollo bueno, lo de la mudanza. Entonces, mudanza juntado con criar casi en marzo, cosa que yo creo que no lo he hecho desde hace, cuando criaba con mi abuelo, que me obligaba prácticamente a hacerlo así, porque era el que mandaba. Pero yo solo, la verdad es que siempre he criado en diciembre, y este año voy a criar en diciembre. A finales de diciembre ya les estoy empezando a poner los nidos y a hacer las parejas. Y luego para enero ya tengo huevos y pichones. ¿Por qué? Pues porque este aviario, si es que lo puedo hacer. Si es que, mirad. ¿Lo veis? Si es que hay o sea, la temperatura más fría que he tenido aquí ha sido esta. Y fue cuando mudé aquí todo, que no estaba ni caldeado ni nada, no había calefacción en toda la casa, o sea, que yo creo que puedo hacerlo tranquilamente, porque la luz además la controlo yo aquí con los LED. Entonces, cuando controlas la luz, controlas la humedad y controlas los parámetros de temperatura, ¿por qué vas a esperar si los pájaros están ya disponibles en diciembre? Además, yo lo he hecho así, me ha ido bien normalmente siempre. Pues es otra cosa que voy a volver a lo clásico. Si es que al final, si ya lo dicen los americanos, si algo funciona, no lo cambies. Que al final lo cambiamos y la liamos. Si nos está pasando a nivel nacional. Si es que es así. Si es que al final, cuando queremos cambiar todo, a razón de 10 años, en 10 años está todo lo anterior mal, todo lo anterior no vale para nada, pues al final nos pasa en ámbito social, cultural y político, como en el aviario. Si es que es lo mismo, al final la cagamos. Si algo funciona, no lo cambies. Si es que al final la vamos a liar, pues aquí la he liado yo también. Pero bueno, siempre está bien reconocer los errores y tratar de aprender de ellos. Yo creo que es lo suyo. Y como digo, lo único que yo creo que he hecho bien, pues es montar las parejas, porque estoy contento con lo que he sacado. Al final eso es lo más importante, estar contento uno mismo. Oye, que luego vas a un concurso y haces una mierda de puntos, ¿qué más da? Pues al final lo que cuenta es estar tú feliz con lo que entras aquí al aviario y dices, toma, lo que he sacado, como me gusta. Pues eso es lo importante, ¿vale? Y bueno, poco más. Quizá ya un error secundario fue meter esto,
yo creo que los diamantes de Bull me refiero. Son muy bonitos, pero yo creo que los voy a sacar. Así es que, pues mira, aprovecho para decir que en el próximo vídeo, hostia, la semana que viene puede haber tarea. Mirad, tengo que hacer un vídeo para enseñaros lo que dije, el pajarito que me va a mandar Juan, este de los quistes, pues que me llega creo que el martes al final, porque andaba liado. Bueno, pues un vídeo tengo que haceros para enseñaros ese pajarito y ver un poco qué vamos a hacer con él. Luego también me he comprado un nuevo programador de LED que se lo vi a José Nitro, le he preguntado al contacto, es un amiguete suyo y me va a hacer uno, ya os contaré, pero tiene muy buena pinta. Sobre todo la ventaja que tiene respecto a este clásico que tenéis seguramente más de uno, es que no hace falta ordenador para programarlo. O sea, tú directamente desde el propio programador LED le das a los botoncillos y ya te programas el fotoperiodo. O sea, perfecto. Voy a hacer un vídeo también de un tema que yo nunca he tocado, o muy de refilón. Creo que en la entrevista con José Manuel de Plumas Pico Pata, un día que me hizo, pues ahí sí que toqué un poco el tema. Pero es el tema del silvestrismo y lo voy a tocar también en un vídeo específico, hablando de ello, del silvestrismo, de lo que yo opino, de lo que me parece. Y bueno, pues básicamente eso. Tengo pendiente hacer un día Fast Multipower que me lo ha pedido un compañero. Ay, haz Fast Multipower, a ver cómo lo haces desde cero, como hiciste con la pasta. Bueno, pues también lo voy a hacer. Y poco más, ¿vale? Así es que nada, majos, pues no os digo pasar un buen fin de semana porque es domingo por la mañana, entre que lo subo, pues a lo mejor ya es incluso mañana, lunes. Así es que bueno, pues esta vez que paséis buena semana, ¿vale? Venga, yo voy a dejar con la imagen, pues no sé, de otro mosaico que tengamos por aquí. Venga, de otro mosaico que tengamos por aquí, oye, os dejo. A ver. Ahí está. Ahí está, todavía le queda mudar. Ahí está el mosaiquillo. Venga, chao, un saludo y gracias por ver los vídeos. Chao.